el hombre lo veo con el armamento, yo entendí que tenía que morir. Mis piernas se paralizaron, no podía caminar. Y en ese instante logré decir: Señor, ten misericordia de mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Amores Cristianos. El día de hoy me encuentro en una grata compañía con un nuevo segmento que compartir con ustedes, y este creo que es un testimonio especial. Se ha titulado Una verdadera restauración. Quiero presentarle a nuestros hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Dani Rea y mi esposa Carolina de Rea. Pertenecemos al ministerio evangelístico A Tiempo y Fuera de Tiempo, a donde Dios nos abre puerta para llevar esta poderosa palabra. Ahí estaremos. Amén, amén. Dios pueda bendecir a todos los que pueden ver este video y que este testimonio pueda ser de gran bendición. Amén. Esta es una experiencia en la cual le hemos titulado Una verdadera restauración, porque podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué ese título? Bueno, una verdadera restauración porque Satanás, que el Señor lo reprenda, Amén. había desbaratado mi matrimonio, aunque no estábamos casados, estábamos viviendo en concubino, pero habíamos decidido cada quien hacer su vida por su lado. Por ejemplo, mi niñez, desde los 8 o 9 años aproximadamente, mi madre acepta a nuestro Señor Jesucristo y fui conocedora de la palabra, pues desde esa edad hasta un cierto tiempo. Sabes que la mayoría de las personas, siempre cuando llega la adolescencia, nos descarriamos para querer lo que ofrece el mundo. Pero aún así, en medio de mi niñez, pude ver la gloria de Dios manifestada en cultos, campañas. Sabes que en los tiempos de antes el mover era diferente, era extraordinario. Uno aún de niño podía ver esas maravillas de Dios. Amén. Solo que, como dije, pues cuando llega el momento de la adolescencia, la mayoría, yo creo que un 95% de las personas que aún han nacido en el Evangelio, a esa edad siempre se aparta. Pero yo creo que Dios permite todas las cosas por algo maravilloso. Amén. Siempre me relaciono mucho con el hijo pródigo. Amén. Porque como conocí a Cristo, desde mi niñez me aparté de mi Señor, pero gracias a Dios pude volver y estoy aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de lo que era hecho en mí, que aunque tuve desobediencia y muchas cosas, su misericordia me alcanzó. Amén. ¿Usted nació en un hogar cristiano, hermano? No, desde que yo tenía 8 años aproximadamente conocí al Señor. Bueno, en cierta forma fue como un trato personal, porque mi madre en ese tiempo estaba al borde de la muerte. Mi mamá tenía neumonía, los médicos habían dicho que no tenía solución. Y recuerdo que estando en la sala, somos 9 hermanitas, todos unidos en casa, estábamos viendo. Ella hacía, ella no podía respirar. Yo recuerdo que ella estaba tendida en una silla, en un mueble, y los respiros ya eran muy lentos, ya se estaba como despidiendo. Claro. Y ella nos reunió a todas, y recuerdo que empezó a decir que nos portáramos bien, y todas llorando porque mamá ya se iba. Pero recuerdo que mi hermana y yo siempre decíamos que eran como las más salidas. Entonces mi hermana Gladys y yo nos fuimos corriendo a una campaña que había como a 7 casas de mi casa. Amén. Y fuimos, y yo recuerdo que le hacía el predicador por los pantalones. Mi mamá se está muriendo, mi mamá se murió. Santo. Y mi hermana también. Entonces, no, que oren, yo quiero que oren, que oren. Y las dos nos pegamos allí, el predicador terminó rápido. Y después que terminó rápido, fue a la casa, oró y vimos la gloria de Dios. ¿Qué edad tenía usted cuando se aparta del Señor? Yo tenía alrededor de 14 años, 15 años. Pues mamá, en el tiempo, desde los 8 o 9 años que comenzamos a asistir a la iglesia, que mi mamá recibe a nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento, ella sí nos instruía mucho en la palabra.
Amén. Siempre Dios me la bendiga donde quiera que esté. Amén. Siempre nos instruye en la palabra del Señor y el temor a Dios, que Amén. sobre todas las cosas era lo que ella siempre trataba de enseñarnos. Hermano Dani, ¿en qué momento conoce al Señor? Bueno, en mi caso, mi madre sufría de una enfermedad también Gloria a hemorrágica, Dios. parecida a la del flujo de sangre, el cigarrillo. Santo. Le había causado una enfermedad, y en ese tiempo vino el evangelista Gigi Ávila a Plaza de Santo, Toro, amén. y mi mamá la invitaron a esa campaña. Gloria a Dios. Yo tenía 4 años de edad cuando ella recibe la sanidad y Gloria comenzó a a Dios. congregarse aquí en la iglesia Camino de Paz, y bueno, nos llevó a la iglesia hasta cierto tiempo. Amén. Ya después de cierta edad comencé a conocer el mundo, y recuerdo que tenía como 10 años cuando comencé 10 años. a salirme al Sí. mundo y a estar con mala junta y todas esas cosas. Amén. Mi madre tenía que salir a trabajar, vengo de un hogar muy humilde pues. Amén. Y mi mamá se había separado de mi padre y se tuvo que ir a trabajar a casa de familia, y estábamos solos en el día pues. Pero Amén. Dios es maravilloso, Dios siempre Amén. llega a tiempo. Amén. ¿Qué momentos recuerda que tal vez sean gratos o no tan gratos? Bueno, yo comencé mi vida desde muy niño a practicar deporte. Amén. Yo estaba practicando el deporte de karate, era karateca. Gloria a Dios. Pero llegó un momento que nos vimos tan apretados que Amén. tuve que irme a trabajar, a lavar carros. Amén. Y luego de allí conocí muchos jóvenes y comencé a tomar licor, ya dejé el deporte y me fui a las calles. Gloria a Dios. Dios nos rescata de allí. ¿Cómo fue salirse del mundo del deporte y comenzar a vivir prácticamente en las calles? Bueno, mi hermana, desde muy pequeño, de esa edad de 10 años, conocí la droga también, la delincuencia, y me llevó a ese mundo delictivo. Amén. Y fueron pasando los años y me fui hundiendo más en aquel mundo, conociendo jóvenes, relacionándome hasta el nivel nacional, me relacioné, y luego de allí, bueno, me convertí en un delincuente pues. Claro. Pero entendemos de que Dios llega a tiempo, siempre Amén. lo digo. Amén. Agradecido con Dios por ese cambio. Amén. Pero allí ya Dios tenía algo preparado, porque muchos evangelistas me predicaron el evangelio, muchos me decían, hermano, yo te veo predicando, tú eres un evangelista. Gloria a Dios. Mas yo no quería, yo no me veía ponerme ropa de cristiano, así yo Claro. decía, no. Usted veía eso como algo muy distinto a lo que estaba viviendo en su Lo que pasa es que la juventud le gusta puro de ropa deportivito, Sí. y aquello, entonces yo decía, no, eso es como para gente adulta, eso no es para mí. Y bueno, y ahí me fue envolviendo Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Pero llegó el momento donde ya tenía que pagar por lo que había hecho. Le di sufrimiento a mi madre. Mi madre pasó 28 años pidiéndole a Dios mi transformación, que Dios me transformara. Nací en una calle donde habían aproximadamente casi 75 delincuentes, pues, el cual casi todos nos mataron. Y Dios tuvo misericordia conmigo a través Amén. de la oración de mi Amén. madre. Y entonces me tocó entrar a la cárcel de parte de Dios, y yo lo acepto porque fui condenado a 11 años de prisión. Quiero compartir un poquito cómo fue mi experiencia cuando la gente es desobediente. Faltando unos días para estar detenido, Dios mandó a mi suegra, porque yo a ella me la traje de Oriente. Yo le dije que era un profesional, mas ella no sabía qué tipo de profesión Ay, tenía santo, yo. claro. Y entonces me la traje a la edad, ya iba a cumplir 16 años cuando me la traje a Valencia. Y bueno, entonces la mamá de ella vino en una oportunidad del estado Sucre, Carúpano, y cuando llega un día viernes en la mañana y me dice, mira, sabes que Dios me mandó a hacer una vigilia porque tú corres peligro. Yo le acepté la vigilia, el cual no estuve en la vigilia. Evadí la Santo vigilia. Dios. El día domingo yo tenía que salir a cometer un delito. Santo. ¿Qué sucede? Amanecí tomando licor viernes para sábado y sábado para domingo, pero el domingo en la mañana, como Cristo nos ama tanto y nos Amén. avisa las cosas Amén. antes que vayan a pasar, mandó a mi hermano de sangre, evangelista, lo mandó a mi casa. Al lado de mi casa está una iglesia. Entonces me fue y me dijo que yo corría peligro, que me había visto detrás de las rejas. Yo me eché a reír, yo le dije, no, usted está equivocado, nadie le ha revelado nada. No Santo creí en ese Dios, momento en la claro. palabra. Y acontece que ese mismo domingo a las 5 de la tarde caí detenido con 9 disparos en mi cuerpo, Dios de gloria. y un compañero resultó muerto y una joven herida, ¿verdad? Perdiendo una criatura de 2 meses que tenía en su vientre. Y fui condenado a 11 años de prisión, el cual pagué 6 años físicos. Amén. Por mi comportamiento. Hice cursos allá adentro, Amén. cursos de cultura, de teatros. Amén. Y bueno, la gloria es de Dios, pues. Amén. Hermano, cuando usted nos comenta
que ese día el Señor en su infinita misericordia, porque esas son cosas que Dios permite para que nosotros entendamos cuando el hombre está muy distanciado de Dios, que Dios tiene todo el control. Amén. Todas las cosas. Cuando su hermano le habla y el Señor de parte de Dios y le habla acerca de lo que el Señor le había mostrado que venía para su vida, en consecuencia pues a todo lo que venía practicando, en algún momento, en ese momento, usted pensó en Dios, pensó en arrepentirse o usted siguió normalmente. ¿Qué pensó en ese momento? Bueno, para serle sincero, yo tenía el corazón muy duro. Amén. Yo no pensé en Dios en ese momento. No, en ningún momento pensé en que Dios podía hacer algo por mí. En ese tiempo manejaba dinero y yo pensaba que el dinero lo era todo. Yo pensé que con dinero iba a salir. Pero cuando Dios da una orden o cuando somos escogidos de Dios, amén, y nos llama, es porque nos llama. Amén. Cuando amén, llega ese momento, tenemos que obedecer o le obedecemos. Amén. Entonces tuve que pagar ese cuadrante para poder entender de que Él es el Todopoderoso. Hermana Carolina, ¿qué pensó usted cuando usted lo vio a Él por primera vez? ¿Se imaginó en algún momento la vida de nuestro hermano? ¿O qué pensó en ese momento? Bueno, mi hermana, yo era una muchacha, como le dije, muy inocente. Amén. Mayormente nuestra madre nos enseñó a trabajar, a estudiar y la iglesia. Amén. No tenía esos pensamientos que si era delincuente o que hacía. Amén. Nunca me imaginó. Nunca me imaginé eso. Y en un momento salgo hacia afuera. Amén. Ya teníamos ya como un año más o menos. Y salgo hacia al frente de la casa de mi suegra, porque vivíamos allí un tiempo. Y lo veo cometiendo una fechoría. Gloria a Dios. Cuando yo lo veo, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me quedé como que, no, yo me voy a ir, no, yo me voy de aquí. No, pero yo aún así, en medio de eso, yo le decía al Señor, Señor, si eres mi esposo, amén, y le ponía como, quien dice, bellones, aún amén, sin ser cristiana, pero como tenía el conocimiento de la palabra, siempre estaba ahí pidiéndole a Dios. Y aunque yo no era cristiana, me había apartado del Señor, usted entraba a la casa de mi suegra, porque yo vivía allí, y me iba a escucharla cantando. Amén. Me iba a ver que sí, escuchando algún mensaje, leyendo la Biblia, pero más que todo adorando a Dios. Amén. Eso era lo que yo hacía, o sea, nunca tenía ese pensamiento que si de nada, ni siquiera de la vida de nadie, o sea, eso era muy... Amén. Muy inocente en esa exacto, área. ¿Usted quería servir a Dios hasta en ese momento? Bueno, hubo un tiempo, mi hermana, en que yo le decía, vamos a buscar a Dios, tú conoces la palabra, y a él le gustaba también, porque yo adoraba a Dios, y él sabía que yo era inocente. Amén. A muchas cosas, porque mi familia no venía de ese mundo, ni sabíamos nada de esas cosas, pero aún así, siempre le hablaba de la palabra, siempre estaba con las cosas del Señor. Hermano Dani, ¿usted qué pensaba cuando ella le decía, vamos a buscar del Señor, y usted conocía su realidad? Bueno, hermana, en realidad yo sí me gustaba como ella adoraba y me gusta ahora. Adora muy hermoso, con Gloria un corazón muy sincero. Amén. Pero yo no me veía en la iglesia. No se veía. En ocasiones me invitó y fui, pero que va, yo no me veía en la iglesia. Incluso ella estuvo sirviendo un tiempo después, estuvo yendo a la iglesia. Y yo mismo le dije, oye, vale, pero quítate esa falda. Santo Ponte Dios. un pantalón, te ves más hermoso en pantalón. ¿Ves? Y ella pagó un cuadrante por mí, ¿verdad? Ahora vea esto, yo la hice salir a ella del evangelio y después me tocó a mí pagar el cuadrante. Primero llegué yo a los pies del Señor. Cuando ya el Señor los restaura nuevamente. Sí. ¿Qué piensan respecto a vivir una vida lejos del Señor? Para mí no hay nada más hermoso que vivir en la presencia de Dios. Amén. No hay nada más hermoso que servirle a Dios. Amén. En el mundo no se siente la paz que se siente ahorita o la felicidad a uno saber que está luchando por la salvación de su alma. Amén. Amén. Bueno, por ejemplo, ciertamente es así. Más bien hay cosas que a veces uno comete en el mundo que después, cuando uno llega a Cristo, nos da como vergüenza hasta hablar de esas cosas. Pero hay cosas que uno tiene que decir como amén, testimonio para testificar del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Mi esposo, de hecho, en muchas oportunidades me dice, yo no quisiera hablar de testimonio. Ciertamente me lo ha dicho. Gloria a Dios. Porque dice que le da como pena, ciertamente da pena, pero lo hacemos, es vergüenza para el diablo. Amén. Pero para la gloria y honra del Señor Jesucristo testificamos de esta verdadera restauración. Porque Amén. en Cristo hay el poder para restaurar las vidas. Amén. Y que en Cristo, mira, es lo mejor que hay. Fuera de Él, nada podemos hacer. Amén. Hay algo que usted comentaba respecto a su mamá.
el proceso que vivió su mamá durante 28 años, ¿cómo le afectaba eso a usted emocionalmente? Bueno, verdaderamente en ese tiempo yo no sentía nada. Nada. Incluso yo pasaba a las 4 de la mañana, llegaba a mi casa a esa hora, borracho, y cuando entraba a la casa la encontraba siempre en la sala tirada de rodillas, Santo orando. Dios. Incluso una vez me tocó pasarle por encima a ella, y acostarme así con eso. Pero cuando llegó a este camino poderoso, tuve un encuentro con Jesús. Amén, amén, amén. Y creo que ahí es donde está también el poder de la oración, porque el poder de la oración y el accionar, porque cuando nosotros, recuerdo, visitábamos el recinto penitenciario de Tocuyito aquí en Carabobo, anteriormente el que estaba, porque ahora hay uno nuevo, tengo por entendido. Recuerdo que nuestra hermana Sabina, ella siempre estaba allí visitando a su hijo y siempre su oración era a favor de su vida, y creo que esto es algo que nosotros tenemos que recalcar, porque sí hay misericordia. Amén. Y hay perdón de Dios y hay nuevas oportunidades. Amén. Y en el mundo el enemigo engaña, pero al principio yo le decía, no te voy a recibir nada. Amén. Porque yo siempre trabajaba, pues, Sí. en ese tiempo vendía ropa, y yo decía, no te voy a recibir nada, porque eso viene de una mala vida, malas cosas, pues, y eso no es de Dios, y yo no voy a agarrar eso, Amén. porque me sentía que también lo hacía, era Claro. partícipe de eso. Claro. Recuerdo que le dije un día, estuvimos a punto de separarnos, porque lo había descubierto en algo, ¿sabes? Como el hombre, pues, en el mundo. Entonces le dije, si no me compras mi casa, me voy. Y recuerdo que ahí fue mi hermana Gigi donde compró en Parque Valencia. Amén. Y allí fue donde ustedes nos conocieron. Sí. Ustedes, le doy la gloria a Dios porque usted es una muchacha que siempre miré desde muy chiquitica, la veía. Gloria a Dios, Que gracias. Dios la bendiga grandemente. Siempre le hacía cariño, entonces se rió Amén. porque siempre le hacía cariñito, siempre le decía... No, y yo también admiraba, hermano Dani, la voz de su esposa. Yo siempre, de hecho, yo le decía, hermana Caro, cante, cante, aunque Sí. ella no era hermana, pero ella cantaba alabanzas, Sí. y a mí me gustaba escucharla. Y Sí. esos son los recuerdos que yo tengo realmente Gloria a suyos. Dios, qué hermoso es Dios. Amén. Entonces, le doy gracias a Dios, pues, porque Amén. por medio de este video, en medio de este momento, pues, que podemos testificar el poder de Dios. Amén, amén. Y podemos testificar, pues, de que ciertamente es así. Muchas personas, hermana Gigi, han dicho que mi esposo quizás en Parque Valencia ni siquiera era ni para ni nada. Claro. Se podría Claro. decir así, pues. Sí, no Entonces, era reconocido. Exacto. Ujú. Pero usted es una de las personas que es testigo de que Amén. era así. Sí. Ciertamente, pues, y le doy la gloria a Dios porque se afirma lo que Dios hace en nuestras vidas Amén. cada día. Y bueno, como le venía diciendo, en un momento yo dije, Dios mío, me provoca, es como quien dice, huir de todo esto. Amén. Pero bueno, la misericordia de Dios me mantuvo hasta un tiempo, Amén. porque después nosotros decidí separarme de él, porque yo decía, no, ya él no tiene arreglo, ya Santo Dani no Dios. tiene solución. Yo le decía a él, a ti no te arregla, pero ni el diablo. Santo. ¿Y quién va a arreglar? ¿Quién diablo va a arreglar? El diablo no arregla, eso es una malicia satánica. Amén. Entonces, yo en un momento ya de mi vida, de tanto ver tantas cosas, decidí apartarme, pues. Amén. Cuando hubo la separación, yo estaba aún preso todavía. Amén. Eso sucedió estando preso. Yo tuve 2 experiencias, Amén. pero siento de parte de Dios contar una. Amén. Una de las experiencias que tuve en el penal de Tocuyito fue que en un momento yo le eché agua en la cara a una visita. Y usted, yo creo que todo el mundo sabe que las visitas en las prisiones abiertas se respetan. Así. Y esa visita tenía un doliente y era la mamá de un muchacho que tenía licencia para matar allá. Amén. Caminaba a la alta. Y el día domingo se quedaba la visita. El día lunes se iba en la mañana. Y cuando la visita sale, aquel hombre teniendo licencia para matar, Sí. va a hablar con el PRAN. Y le pide permiso al PRAN, conociéndome el PRAN a mí. Sí. Y le pide permiso para matarme. Y el PRAN le dice, bueno, mátalo. Ya no tenemos nada que hacer por este hombre.
¿Ve? Y cuando aquel hombre fue, antes de él llegar a la habitación a donde yo estaba durmiendo, Amén. yo tuve una experiencia. Amén. Mi madre me había regalado una Biblia, yo la Amén. tenía en una repisa. Gloria a Dios. Y estoy acostado. Y cuando estoy acostado, estoy dormido. Y tuve una visión donde la Biblia se viene en el aire y se me pone así frente a mi cara y se abre en el Salmo 13. Gloria y yo en a Dios. aquella visión pude leer el Salmo 13. Santo. Cuando termino de leer el Salmo 13, Amén. me tocan la puerta. Y yo todavía desperté así buscando la Biblia. Pero cuando me paro que abro la puerta, era aquel hombre que venía a cegarme la vida. Venía a quitarme la vida. Y Santo sabemos que la Dios. palabra de un plan se respeta. Amén. Hermano Dani, ¿cómo era su conducta? Cuéntenos un poquito cuando usted estaba pues en ese mundo, practicando el pecado, viviendo de manera desordenada. ¿Cómo era su conducta? El antiguo Dani, ¿cómo era en ese momento? Era muy agresivo, grosero. Amén. Sí, no me le quedaba callado a nadie. No me gustaba que nadie me mirara mucho. Amén. Y no me gustaba rumbear en los barrios. Me iba para afuera para evitar eso. Gloria De que a la Dios. gente no me esté mirando mucho. Pero era también una persona que no me gustaba que nadie se enterara lo que yo era. Sí. No me vestía así como Jordan, así, no. Ujú. Trataba de vestirme decente, Amén. para que nadie se enterara en lo que yo andaba. Amén. Yo sé que mi madre sabía, ella sufría mucho por lo que ella veía en mí, Amén. porque En su hijo. nosotros los padres sufrimos mucho Así es. por nuestros hijos, pero yo traté todo lo posible de que no se enteraran ni siquiera los vecinos, aunque ya sabía que todos los vecinos sabían, Claro. pero trataba de que no, nunca me gustó dañar a nadie tampoco. Amén. Y agarrar a un joven y darle droga, no, eso no iba conmigo. Yo trataba de hacer todo lo más oculto que podía. Bueno, mi hermana, esto es algo tremendo, sobrenatural. Amén. Ese hombre cuando toca la puerta de la habitación, que le abrí la puerta, que lo vi con aquel armamento y yo Amén. conociéndolo, yo nunca tuve tanto trato con él porque en aquel tiempo, habíamos 9,000 presos en aquel penal. Santo Habían Dios. demasiados presos. Sí. Y con él no tenía mucho trato, solo lo veía y sabía que jugaba en el carro. Pero cuando aquel hombre lo veo con el armamento, yo entendí que tenía que morir. Ahí había una ley que no, adentro de los cuartos no podían matar a nadie y uno tenía que salir afuera a morir como un hombre. Cuando él me llama para que salga, para él cegarme la vida, mis piernas se paralizaron, no podía caminar, Gloria a Dios. mi cerebro se bloqueó, no podía pensar en ningún momento nada. Y en ese instante logré, yo sé que fue el Espíritu Santo, Amén. que pude decir: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Lo dije dentro de mí. Y cuando dije esa palabra dentro de mí, aquel hombre, su rostro cambió Gloria a Dios. y hizo algo sobrenatural. Este hombre entró a la habitación, me abrazó y me dijo que no me mataba porque me quería. Gloria a Dios. Salió de la habitación y en la puerta se devolvió y me dijo: eso sí, vete para la iglesia. Amén. El mismo Espíritu Santo hablando a través de este hombre. Y de verdad que fue una experiencia y un trato de Dios, no solo con usted, sino también con él. Y Dios trató en su vida en ese momento, y es algo que me llama la atención, hermano, porque había pasado tantas cosas en su vida hasta que llegó ese punto donde usted se encontró, como quien dice, en el punto final, donde usted dijo: bueno, hasta aquí llegué, pero su alma clamó a Dios, porque fue su alma. Y la misericordia de Dios Amén. se hizo presente en su vida, Amén. que de manera que usted pudo poder expresar solo palabras al Señor para misericordia de su propia vida, y Dios le demostró. Una persona que no había tenido ni siquiera contacto con usted, vamos a decirlo, para tener un afecto, Sí. y Dios le hizo sentir ese amor en su corazón para salvarlo. Amén. ¿Cómo fue luego esa experiencia de la separación cuando estaban a distancia, hermana Caro? Bueno, yo al ver que ya él para mí no tenía solución, yo cuando iba para allá lo traté de ayudar en muchos negocios y muchas cosas, porque eso es lo que me gustaba. Amén, amén. Y no veía futuro ya con él. Yo dije, no, ya aguanté mucho, decía yo. De hecho era tanto así que yo no sabía ni siquiera que él consumía. Amén.
Yo vine a saber eso después de tantos años. Claro. Imagínense, porque él delante de mí se cuidaba mucho para no demostrarme a mí muchas cosas Sí. que él hacía. Bueno, pero en el momento de la separación, cuando yo veo que ya realmente para mí ya no tenía solución, y así como para mí, me imagino que para muchas personas que Amén. no tenían la solución, pero la solución está en Cristo Jesús. Amén. Yo me fui de acá de Valencia y me fui nuevamente para donde mi familia. Allá comencé a tratar de hacer una nueva vida. Mis padres me ayudaron con un negocio, comencé a trabajar. Llegué a tener mi casa allá una vez más y comencé una nueva vida allá. Pero aún así, siempre estaba pendiente de él. Amén. Aunque él estaba allá, siempre estaba pendiente. De hecho, a veces viajaba para Barquisimeto cuando lo habían cambiado. Y siempre tenía eso allí, pues ese amor hacia él. Pero algo en mí me hacía que no, primeramente al enemigo, para separar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y segundo, que yo también a veces pienso que Dios lo permitió, porque en medio del dolor es que Dios comienza a obrar. Amén. Qué punto interesante, porque fíjese que al hermano Dani le pasó algo similar cuando se encontró frente a la muerte y a usted frente a esa separación. Entonces quiere decir que en ese punto Dios empezó a tener un trato con ustedes. ¿Qué sucede, hermano Dani, cuando llega esa separación? ¿Cómo afrontó todo ese proceso? Bueno, en ese momento mi vida comenzó a desesperarse. Amén. Comencé a entrar en un desespero. Yo pensé que me iba a volver loco al ver que ella no tenía a mi esposa. Gloria a Dios. Me dolió mucho porque en el fondo de mi alma, en aquel momento amaba a mi esposa, ahora la amo aún más, amén. Pero en aquel momento yo la amaba, ¿verdad? Y no me daba cuenta ni lo que tenía. A veces habemos hombres que Dios nos pone una muy buena mujer. Amén. Y no tomamos en cuenta lo que Dios nos ha puesto en el frente. Amén. Amén. Una hermosa mujer, una mujer que nos atiende, que va a ser una verdadera ayuda idónea. Amén. Entonces comencé a entrar en desespero, me sacan de traslado a Barquisimeto. Estando en Barquisimeto era diferente la cárcel. La visita era una vez al mes, sí, me ganaba la visita. Amén. Si no me la ganaba, no la veía. Santo Dios. Y yo trataba, y la comunicación era una vez por semana, 2 minutos. ¿Usted cree que en ese proceso de la separación es donde Dios empieza a trabajar también en usted para buscarle? Ahí comenzó Dios a trabajar, aunque yo no me daba cuenta. Amén. ¿Ve? Estando en Barquisimeto también tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Estaba hasta ayunando. Gloria a Dios. Sí, comencé Eso a lo ayunar. hace Dios. Comencé a ayunar, regalaba el desayuno. Sin saber cómo, pero era Dios tratando con usted. Allá comencé a luchar por portarme bien. Quise Gloria a cambiar de Dios. vida allá. Yo dije, bueno, voy a portarme bien, voy a luchar por mi libertad. A mi Amén. mamá la veo mensual y a mi esposa cuando ella puede venir, ahora Amén. está lejos. Amén. Pero voy a luchar por mi libertad ahora, pues. Ya Amén. sé, yo pensé que iba a pagar los 11 años completos. Dios me sorprende. En el año 2016 me gradué en Teatro y Cultura. Gloria a Dios. Hice una obra llamada Los Miserables de Víctor Hugo. Amén. Que Claro nos que traje- sí, nos sé traje- cuál es. Es un libro que se hizo muy famoso Exacto. y hasta lo repartían, lo regalaban cuando habían campañas políticas y este tipo de cosas. Yo era uno de los presos de esa Gloria a película. Dios. Y entonces, y en esa película yo hice el papel de preso y yo clamaba mucho por la libertad. Amén. Entonces nos llevan a Caracas y ganamos. Y entonces de ahí nos dieron un beneficio. Amén. Y me traen nuevamente al estado Carabobo el 22 de diciembre del 2016. Gloria a Avisé Dios. a mi familia que estaba en Carabobo en el penal nuevo. Amén. Ahí insertamos el nuevo régimen penitenciario. Ayudamos a otros presos a que no tenían que irse a los vicios, sino que podíamos hacer deporte y Qué todo eso. bendición, gloria a Dios. Dios me sorprende. En el 2017, 15 días antes de mi libertad, escuché la voz de Dios que me dijo: te estoy limpiando el camino. Gloria a Dios. Había gente en la calle que aún esperaban para hacerme daño. Santo. Y Dios comenzó a limpiar el camino, conociendo de que aquella gente no le iba a servir. Amén. Porque Dios lo conoce todo, conoce lo más profundo de nuestros corazones y conoce las Amén. intenciones de nuestros corazones. Y limpió el camino para aquella gente que me podrían hacer daño porque se acercaba a mi bendición. Gloria a Dios. Me llega un plan Cayapa al penal Amén. y escucho la voz de Dios en la mañana que me dice: levántate y sube. Bueno, este plan Cayapa lo hacen los jueces, van Amén. directamente a los centros penitenciarios en Amén. ayuda
de aquellos hombres que tienen buena conducta, porque Amén. ellos preguntan primero allá quiénes Amén. son los que tienen buena conducta. Y como Amén. yo tenía mi buena conducta Gloria a intachable, Dios. nunca llegué a entrar a un aislamiento. Amén. Entonces me cuidé de todo eso, allá trabajaba, cargaba agua y todo esto, Amén. repartía el agua a los presos, Gloria a y Dios. trabajé en el economato haciendo Amén. arepas, hacía 2000 arepas y todo aquello. Santo Dios. Entonces sí, Dios vio también mi esfuerzo. Amén, amén. Y me otorgó aquella gran bendición. Gloria a Dios. Cuando llegan los jueces, entonces me otorgan la libertad. Amén. Y cuando salgo de aquella libertad, aquellas promesas que le había hecho a Dios, Amén. no las quería cumplir. Yo salí en el Aleluya. 2017, el 10 de febrero, Amén. y me olvidé de aquel Cristo que me dio la libertad. Amén. No quería servirle, pero ya finalizando ese año vino una gran persecución a mi vida. Gloria a Dios. Porque cuando, como dije hace rato, cuando Dios llama, llama. Amén. Cuando somos escogidos, o me sirves o me sirves. Aleluya. Entonces, me invitaron a la iglesia y sí no quise ir. Ahí quise volver a cometer las cosas que hacía. Hermana Caro, en ese momento cuando usted sabe que nuestro hermano Dani había salido en libertad y que él en la cárcel, dentro de la cárcel, estaba sirviéndole a Dios, ¿hubo en algún momento ganas de una reconciliación o usted definitivamente ya no quería saber nada? Bueno, realmente en ese tiempo ya no quería nada. Yo decía, bueno, ya tengo mi casa, tengo todo lo que necesita una mujer para vivir cómodamente. Amén. Porque no hay grandeza, porque tampoco nunca me ha gustado ser que si quiero grandezas, Sí. sino cómoda. Pa. Decía, bueno, tengo mi empleo, tengo mi negocio, tengo mi casa, tengo mi hijo, o sea, no necesito nada. Amén. Y con él no quiero volver, decía yo no quería nada con Dani. Y todavía no estaba caminando con el Señor. No, Ok. no, yo me aparté del Señor desde que me aparté hasta nuevamente que recibo a Cristo. Y en ese tiempo no quería realmente nada con él, ya no sentía en mí como ese cariño, porque apenas cuando él salió, al día siguiente yo me vine. Claro. Me vine con mi hijo para visitarlo contenta, porque había salido, oye, gracias a Dios. Pero ahora me da miedo que le fuera a pasar algo, porque como conocemos, estamos en Venezuela. Pero en medio de todas esas cosas, en mí no había ningún pensamiento de volver. No había un sentimiento, Ajá. sí lo había, pero ya yo había tomado una decisión por tanta decepción, porque a veces nosotros las mujeres nos decepcionamos. Hay hombres que dicen que no importa, sí. Hay mujeres que cuando toman una decisión bajo una gran decepción es terrible. Es difícil que una mujer salga de eso, solamente la misericordia de Dios cuando hay propósito de Dios en nuestra vida. ¿Usted siente que hubo alguna afectación en respecto a eso que nos comenta de la decepción por todo lo que vivió con él? En cierta forma sí, porque yo decía, oye, Naguará, perdí mi tiempo, mi juventud, sí, porque uno como mujer él desea muchas cosas. Sí. Y como yo venía de una familia sana completamente, yo decía, oye, yo no me merecía eso. Y muchas cosas, pues. Pero después, yo sí soy de las personas que, por ejemplo, digo, bueno, me tocó, ya. ¿Usted sentía, hermano Dani, que era culpable de esas cosas que ella dice, o hasta ese momento usted no pensaba las cosas o no veía las cosas desde ese punto de vista? Hasta cierto tiempo. Amén. Después que salí de libertad, que me encontré con ella vino desde allá, como dijo ahorita. Amén. Y compartimos aquí un poco. Comencé nuevamente a luchar por aquella reconciliación. Gloria a Dios. Empecé a decirle que quería volver y entonces me decía que no, eso me afectó más todavía. Gloria a Dios. En oportunidades viajé 3 veces a Carúpano para tratar de recuperar lo perdido. Amén. Y cuando estuve allá me decía que no. Bueno, yo decidí también entonces voy a hacer mi vida, Amén. aunque mi corazón era para ella. Ay. Yo decía, yo no me encontraba, Gloria a yo no me Dios. encontraba con otra persona. Los dos estaban bastante jóvenes cuando se conocieron. Nosotros no nos casamos. Vivían, pues Ajá, ya no, vivían. nos unimos. Sí, en unión libre. Ajá. Amén. Pero sabes algo, que es maravilloso lo que Dios hace. Amén. Dios lo que comienza lo Así termina, es. pero perfecto. Amén. Amén. Yo cuando Yo creo que sí, porque ahí estaba el plan de Dios en Amén. ustedes y está, porque Amén. todavía a pesar de todas las experiencias que vivieron, el Señor los vuelve a unir. Ok, le voy a contar un poco Amén. para ser un poco breve también. Amén. Yo cuando estaba de libertad, pues que comencé a cometer otra vez delito, vino una persecución a mi vida. Yo salí Amén. bajo un beneficio
Amén. de presentación. Yo me presentaba mensual. Amén. Pero a través de aquel proceso que vino a mi vida, una persecución, me buscaban por diferentes partes, por haber seguido cometiendo delitos, dejé de presentarme y entonces... Y dejó de asistir a la iglesia también. Sí, y entonces comenzó una persecución a mi vida. Amén. Y cuando vino esa persecución, yo salí del estado Carabobo, me mandaron a buscar para el estado Bolívar. Y cuando llegué al estado Bolívar, iba rumbo a las minas. Tenía otro pensamiento, ya que ella no quería nada conmigo. Yo dije, bueno, me voy a las minas. Ahí pasaré el resto de mi vida. Gloria a Dios. Pero Cristo llega a tiempo. Amén. En eso ella también fue a visitarme a Ciudad Bolívar. Yo no quería nada con él, pero lo seguía. Y cuando llegó a Ciudad Bolívar, otra vez como que volvió la esperanza a mi vida. Yo dije, ¿será o no será esto? Y le pedí a ella pues que me resguardara en su casa, que yo quería ir a Carúpano. Ella me dijo, bueno, yo me voy, después te vas tú. A la semana me fui a Carúpano. Estando en Carúpano le dije, te voy a pedir un favor, yo quiero estar aquí un tiempo. Me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo contigo no quiero vivir, yo quiero hacer mi vida. Te irás a quedar un tiempito y después te vas. Yo le dije, vamos a hacer algo, ve a Valencia, lleva a nuestro hijo para que termine los estudios y luego te devuelves. Amén. ¿Qué pasó con esto? Cuando ella llega a Valencia, la estaban esperando, pensando que era yo, porque me estaban buscando. Santo ya me Dios. habían solicitado. Y cuando ella llega, la agarran a ella. Cristo. Y a mi hijo también lo ven, pues. Claro. Entonces, cuando yo me entero de esa noticia, hermana, pasó algo maravilloso. Amén. Comencé a llorar y me tiré de rodillas en el piso. Gloria a Dios. Lloré demasiado. Amén. Y dentro de mi corazón, yo le dije a Dios, Señor, yo no aguanto esto. Me he enterado que a esta mujer le quieren colocar 18 años y 6 meses de prisión. Santo Dios. Por mi culpa. Si tú realmente existes, yo quiero que tú me llames. Esa misma anciana que vino a hacer la vigilia, amén, llegó en ese momento cuando yo estaba hablando con Dios. Gloria y aquella anciana me hace una invitación para su iglesia. Amén. Y cuando llego a la iglesia en la tarde, aquel pastor estaba dando un mensaje, el cual yo no escuchaba el mensaje. Ahí puedo ver que mis oídos estaban cerrados. Sí, amén. Pero cuando se abren los oídos, cuando aquel hombre dice, bueno, yo no voy a soltar este micrófono sin antes llamar a aquel hombre que está allá, que lo persigue la muerte y tiene una gran persecución. Y más, ese hombre en este día dijo que si Dios existía, que lo llamara. Hoy es tu última oportunidad. Qué bueno. Y esa tarde acepté a Dios como mi único y suficiente Salvador. Gloria a y Dios. todo no termina ahí. Amén. Cuando yo acepto a Dios como mi único y suficiente Salvador, soltaron a mi esposa. Aleluya. Pero estaban en diferentes lugares. Ella estaba en Valencia y yo estaba en el estado Sucre. Amén. Pero ella estaba encerrada en un calabozo y yo estaba aceptando a Dios. Amén. Y usted en ese momento, hermana Caro, que la agarran, en ese momento pues que la privan de libertad, usted clamó a Dios, pensó en Él. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios hizo para librarla? Bueno, me da risa porque amén. Dios es bueno, pues. Amén. Y como siempre, desde que estamos comenzando, le dice que desde niña tenía pues, y he tenido ese temor al Señor. Amén. Y apenas me llevaron, recuerdo que uno de los agentes dijo, me esposaron. Y yo, ay, qué vergüenza, Dios mío, no puede ser, yo que nunca he estado en nada. Bueno, total, que yo le dije a mi hijo una palabra. Él empezó a llorar. Amén. Mi mami. Entonces yo le dije, hijo, ore, porque amén, yo volveré. Gloria a Dios. Yo recuerdo que le dije, yo vengo más tarde. Gloria a Dios. Y él me quedó mirando como que se calmó. Sí, tuve que darle esas palabras confiando en Dios, amén, pero asustada, porque amén, yo decía, claro, yo sé que no soy cristiana y si me metí presa, yo dije, no, lo más seguro. Pero apenas me montaron en el carro, que me llevaba prácticamente como secuestrada, porque era como una trampa. Amén. Era una trampa para poder capturarlo a él. Eso. Amén. Entonces me sacaron por la cedeña. En la cedeña sacaron un poco de cosas y colocaron cosas que yo no tenía. Amén. Solamente para colocar más delitos, algo así. Total, que cuando me meten allí en el carro, yo voy, y a veces que yo digo que el Salmo 27 me encanta. Gloria a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien es de atemorizar. Entonces se juntaron contra mí. Y empecé a decir el versículo, yo que casi no me lo sabía. Amén. Pero la palabra ciertamente es así, que aun cuando fueren viejos, nos acordaremos de ellos, cuando nuestros padres nos instruyen en la palabra desde niños. Y bueno, y yo iba a ir orando, hermana.
Viviera orando al Señor y reprendía todo espíritu demoníaco que quería encarcelarme. Empecé a reprender porque yo sabía que yo era inocente de lo que se me estaba acusando. Amén. Y yo le decía al Señor, Señor, usted dice en su palabra, porque la cuestión es creerle a Dios a través de su palabra. Amén. Usted dice en su palabra que usted no dejará para siempre al justo caído. Amén. Y usted dice en su palabra que usted al inocente lo libra, Señor, libra. Gloria a Dios. Empezó usted ahí a proclamar palabras bíblicas. Puras palabras bíblicas. Amén. Aunque ellos me insultaban, me decían de todo. Y cuando llegamos al calabozo me encierran en un lugar, pero como que el comisario o la persona que estaba encargada no se enterara. Era un grupo en ese tiempo que estaba como extorsionando. Porque ese grupo después cayó, pues. Claro. Muchos se fueron del país y a otros los mataron. Claro. Bueno, y por la misericordia de Dios me decían de todo, pero yo estaba ahí a puro pidiéndole a Dios, clamándole al Señor hasta que me dijeron, ya, se puede ir. Yo, ay, gracias a Dios. Y me salí ese mismo día. Gloria a Dios. ¿Cómo fue el trato de Dios para su vida? Porque en ese momento imagino que tenían algún tipo de contacto, no sé si por llamada, por mensaje. No, en ese momento no. ¿Cómo fue el trato de Dios? Porque ya sabemos que el hermano Dani acepta a Cristo en ese entonces. ¿Usted qué hizo después que sale? Yo me reía, yo decía, este se volvió loco. Y qué evangélico está haciendo eso. Gloria a Dios. Mentira, ese es puro. Yo se lo decía, Por eso es que el hermano Dani dice que después le tocó a él. Me puse muy rebelde. Sabes que la palabra de Dios no se equivoca, mi hermana. Amén. Cuando dice que cuando uno se aparta del Señor, no solamente el demonio que uno tenía, sino 7 más bien. Amén. Hay personas que dicen, no, ¿cuántos demonios puede tener una persona? Aunque era trabajadora, era tranquila, pero aún así vinieron a mí muchos más demonios. Amén. Estaba rebelde, era muy desobediente ya, me daba rabia con muchos cristianos. Después que yo era muy así con los cristianos, mi hermana allí, me puse que había cristianos que decían que va a estar hablando ese mentiroso, así, a veces lo decía en la cara. Y yo, ay Dios mío, yo me puse muy rebelde en ese tiempo por todas las cosas pues que había venido pasando. Y cuando veo que cristiano, dice que cristiano nada. Yo duré un mes después de eso aquí resolviendo muchas cosas en los tribunales. Después llegué allá. Cuando llego allá, yo me paro en la sala y me sonrío. Yo bien bonito, pues, te me vas a ir de aquí. Santo Dios. Así le dije, a mí no me importa, no sé para dónde usted se va, pero usted se va a ir de aquí. Le voy a dar unos días más, pero si usted lo están buscando para matarlo, a mí no me van a matar con usted. Así. Gloria a Dios. Y hermano Dani. Era triste, pero también, ahorita me da tristeza, pero en ese momento no, estaba muy rebelde. Amén. ¿Cómo fue su proceso ya luego convertido? Porque es un proceso que usted vivió cuando acepta a Cristo. ¿Qué sucede hermana, luego? Yo tuve un encuentro con Jesús esa vez. Amén. Cuando yo acepto a Dios, me voy a mi casa. Yo fumaba muchos cigarrillos. Gloria a Dios. Fumaba 7 cajas de cigarrillos diarias. Santo. Y ese día me quedaba un cigarro en el bolsillo. Acepto a Dios y cuando llego a la casa estaba solo porque ella estaba acá. Amén. Estaba durmiendo solo allá en aquella casa. Amén. Pero cuando me paró al frente de la casa, me dio por querer fumarme ese cigarro que quedaba. Pero cuando lo prendí, que traté de alarlo, me estaba ahogando, no podía respirar y lo boté. Y escuché la voz de Dios por primera vez que me dijo, ya hice el primer milagro en tu vida. Gloria, qué bueno. Cuando meto la llave para entrar a la casa, suena el teléfono. Una mujer de aquí de Valencia, una sierva, me llamó y estaba hablando lengua. Yo no entendía nada, pero lo que es cierto que después me dijo, son 3 días de ayuno que tienes que entrar. Gloria a Dios. Porque el Dios del cielo me dijo que tú hoy lo recibiste. Y yo le dije a esta mujer, usted está equivocada. Yo como mucho, yo no puedo ayunar, yo no sé lo que es ayunar. Y que era tremendo. Y corté la llamada. Sí. En ese instante que corto la llamada, vuelve a entrar otra llamada. El evangelista que Dios mandó ese domingo a darme la palabra. Amén. Y me dice, siervo, el Dios que del estaba cielo, predicando, el que me fue a llevar el mensaje que no saliera ese día, mi hermano, me vuelve a llamar y me dice, siervo, el Dios del cielo me dijo que tú ahorita lo acabas de recibir. Santo como Dios. Tu único y suficiente Salvador. Entra 3 días que Él va a tratar contigo. Cuando Él me dice eso, yo le dije, bueno, yo lo acepto, pero yo quiero que me expliques, yo no sé ni orar. Me dijo, tú solamente dile al que te enseña a orar y presenta ayuno a las 6 de la mañana. Yo le dije, bueno, perfecto, presenté mi ayuno. Amén. El día número 1, el día número 2, yo no sentía ni hambre, ni sentía nada, ni Dios me hablaba, ni nada. Amén. Lo cierto era que no tenía hambre, pero comenzaba a decirle, bueno, Señor, tú me estarás escuchando, yo no sé orar, enséñame. El día número 3,
ya faltaban horas para entregar el ayuno. Amén. Cuando voy de un cuarto, salgo y voy por la sala de la casa. Cuando voy cerquita casi a la puerta, yo siento una mano gigante en la sala, que estaba como flotando la mano. Amén. Y pude verla con mis ojos espirituales, fueron abiertos los ojos. Cuando yo veo esa mano, en vez de asustarme, lo que hice fue que me quebranté por dentro. Amén. Mis piernas se desmayaron y caí en el piso. Santo Dios. Caí tirado de rodillas. Qué hermoso es el Y Señor. comencé a llorar, a llorar y a llorar. Y lloraba, pero que yo quería frenarla y no podía. Y se abre una pantalla y comencé a ver a mi madre también llorando, gimiendo, clamándole a Dios por mí. Y comencé a verme cuando me dieron los primeros disparos, los otros disparos, y empecé a escuchar la voz Un de resumen Dios. de su vida. Un resumen completo. Y me decía, cuando te dieron estos disparos, yo estuve aquí. Cuando te dieron esto, yo estuve aquí. Santo, Cuando te aleluya. metieron en la maletera de un carro, yo estuve aquí. Dios Cuando te mío. llevaron allá, yo estuve aquí. Y sigo estando contigo y estaré contigo. Amén. Aleluya. Amén. A donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Y me decía mi siervo, me decía mi perla preciosa. Gloria a Y me Dios. dijo, yo quiero que prediques la palabra. Y quiero Amén. que lleves este testimonio a donde yo te lleve. Amén. Tienes orden de los cielos de hablar de lo que hice en ti. Gloria a Dios. Y quiero que leas el libro de los Hechos. Y Amén. leas Hechos 9. Y ese día lloré tanto que salieron mocos de mi narices. Yo había perdido el olfato de tanta droga. Aleluya. Y ese día recibí nuevamente mi olfato. Amén. Recibí Gloria a mi Dios. milagro. Me levanté de esa rodilla. Ya era la hora de entregar ayuno. Y entregué el ayuno y me levanté renovado y restaurado. Amén. No era aquel viejo hombre, aquel hombre que lo apodaban con un apodo muy feo. Me decían el Dani Macabro. Santo Dios. Y cuando me levanté de aquel lugar, me sentía muy diferente, muy tranquilo, tenía una paz. Y comencé Gloria a a agarrar Dios. un rinconcito especialmente para orarle a Dios, para Amén. clamarle a Dios. Un mes después llegó ella. Aquí es donde viene esto tan hermoso. Amén. Cuando ella llega, ella se para en la sala y me dice, tú cristiano, a ti no te cambia nadie, yo te conozco. Yo le dije, mira, te voy a decir algo. Ese Cristo glorificado que cambió a Saulo de Tarso, Amén. ese fue el mismo que me cambió a mí. Aleluya. Gloria Y a ese Dios. es el mismo que te va a cambiar a ti. Aleluya. Porque voy a Sí. pagar el precio para que te cambie a ti también. Amén. Amén. Y de ahí, mi hermana Gigi, comencé con mi primer amor. Amén. Metido en la presencia de Dios, Amén. a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Ese era un nombre que retumbaba en mi cabeza todos los días y me recordaba de dónde me había sacado. Amén. Porque hay veces que los problemas nos quieren hacer devolver, pero ahí es cuando Cristo te recuerda de dónde yo te saqué. Amén. Aleluya. Hay Amén. mucha gente que ha perdido el primer amor y se han olvidado de dónde Dios los ha sacado. Amén. Ve, mi hermano, Hermano, quiere decir que en el ayuno hay liberación. Amén. liberación poderosa. En el ayuno hay liberación Se rompen porque cadenas. amén. Dios lo envió a usted a encerrarse 3 días y a través de esos ayunos que usted salió renovado. Renovado, Amén. diferente. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue el momento en que usted dijo, hermana Caro, este es un trato de Dios, es verdad que Él ya cambió, que Dios está en Él? ¿Cómo fue ese momento? Yo, como le dije, pues, estaba demasiado rebelde Amén. y mis ojos estaban vendados. Mira, él me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo decía, ay, Dios mío, se callaron. Santo Sí, Dios. me puso muy rebelde. Ay, yo no quería ni escucharlo ni verlo. Santo. Nada. Y cuando llegó, como le dije, yo me reía. Ahora es que evangélico se está escondiendo detrás de la Biblia. Sí. Él cree que va a engañar a Dios. O sea, yo decía muchas cosas y él seguía. Y recuerdo que dijo, el Cristo que cambió a Saulo de Tarso, me cambió a mí. Amén. Y así como me cambió a mí, te va a cambiar a ti. Gloria a Dios. Esas palabras me impactaron, pero yo a la vez no le hice mucho caso. Amén. Yo le dije, este va a empezar ya con su loquera, porque es que me puse muy rebelde, más. Sí, a la palabra, renuente a la palabra del Sí, Señor. sí. Y solamente escuchaba lo que yo veía, el fruto. Cuando yo veía a alguien con el fruto, que daba los frutos, que daba testimonio, yo sí podía escucharlo hasta cierto límite. Porque ya llegaba un límite que ya no quería tampoco escuchar. Amén. Y ciertamente él pagó el precio, porque yo no le servía al Señor, pero él sí comenzó a buscar a Dios, comenzó a orar, a ayunar, me invitaba a la iglesia y yo no iba.
Más bien yo quería era vivir mi vida desordenada ya. No quería ni siquiera que estuviera en la casa. Gloria a Dios. De hecho, había una hermana y le decía, tú deberías enamorarte de fulanita. Santo, lo mandaba hasta Sí, para otra. Deberías enamorarte de fulanita. Deberías de enamorarte de fulanita, porque como estamos diciendo desde el principio, que es una verdadera restauración, mi hermana, porque en Cristo podemos ver su gloria, pues. Podemos ver que nos renueva, podemos ver que nos libra, nos liberta de todas esas ataduras. Yo, para poder comenzar, como quien dice, a creerle, yo comenzaba era cuando lo veía orando en las madrugadas. A veces yo iba al baño y lo veía. A veces iba a trabajar y estaba arrodillado. Y ahí fue cuando yo comencé ya poquito a poco a ver que, yo dije, el hombre como que Dios hizo algo en él. Amén. Pero fue fuerte al principio para él, porque sí lo hice sufrir. Amén. Con palabras, con hechos. Y por ejemplo, ya yo había ido para allá a fiestas. No muchas, pero yo digo como cuando mucho llegué a ir a fiestas ya como 6 veces más o menos. Okay. Entonces ya mi cuerpo o mi espíritu, atado por el enemigo, quería era inclinarse a ese mundo. Pero le doy la gloria a Dios que Cristo llega a tiempo. Amén. ¿Tuvo alguna experiencia en ese encuentro con el Señor que la marcara, que usted diga, y desde ese momento, como pasó en el caso del hermano Dani, él sintió que tuvo un encuentro con Dios? Sí, mira, para mí ese fue el día más hermoso y siempre lo recordamos. Mi esposo, mi sobrina, que estaba allí, Saraí, mi hijo y un hermano que está ahorita en La Guaira, se llama Alberto Villarruel. El hermano siempre nos habla y nos dice, soy testigo de ese gran poder de Dios sobre sus vidas. Amén. Porque él me predicaba y yo a veces no le hacía caso. Pero amén, esa noche estaban los apagones. Fue en el 2019, el 19 de marzo, cuando estábamos hablando de la palabra. Él empezó a hablar de la palabra y empezó a hablar sobre el milenio, que sí, la gran tribulación, y el tema me llamó la atención. Amén. Y yo le dije, explícame tal cosa. Y él, explicó, y después no me tengo que ir porque no hay luz y están los niños solo con mi esposa. Y yo, hermano, pero yo nunca le digo nada, porque se va a negar. Dígame bien, cuénteme bien lo del milenio y después se va. Santo. Total, que él se quedó y siguió explicando. Entonces en eso dijo, ahora sí me voy, vamos a orar porque me tengo que ir. Amén, me vaya. Yo me quedaba calladita orando. Siempre oraba, pero ya en silencio, porque sentía el diablo, como siempre. Amén. Acosa a uno, como que él dice, eres pecador. Sí. No tienes poder. ¿Para qué vas a orar? Pero entonces yo siempre oraba calladita por el temor que no tenía la autoridad. Sí, sí. Pero siempre... Se sentía cohibida de algún modo. Ajá, pero esa noche todo cambió. Amén. Porque esa noche cuando empezaron a orar, todos estamos orando ahí, orando así calladita normal. Cuando de repente siento como algo en los cielos, como que se quería llegar a algo pero no podía. Algo quería como descender de los cielos, pero no llegaba hacia nosotros. Amén. En ese momento comienzo a orar en voz alta. Amén. Y comencé a orar de una manera fuerte, como a guerrear, una guerrera en el espíritu. Amén. Fue lo que pude ver. Amén. Y empecé a orar de tal manera que empecé a levantar las manos y decía, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, despeja la atmósfera. Ahora las atmósferas en esta noche se despejan. Gloria a Dios. Los aires son cambiados para que el poder Amén. Del Espíritu Santo pueda ser en nuestras vidas. Amén. Ahí yo sentí que algo como que se abrió. Gloria a Dios. Y comienzo a hablar en lengua. Santo Dios, recibió el bautismo en lengua. Sí. Y yo porque yo seguí orando, orando y reprendiendo toda fuerza contraria. Cualquiera diría que la que está orando era un evangelista, algo así. Pero es que esas son las cosas que hace el Señor, y por eso el enemigo, que el Señor lo reprenda, amén, cohíbe y ataca tanto nuestros pensamientos, porque él sabe que en nosotros hay algo que Dios nos ha entregado. Amén. Y que cuando usted se soltara en esa oración, mire todo lo que iba a pasar. Sí, desde ese momento empezamos a ver más el cambio en nuestras vidas. Amén. Realmente fue así. Amén. Ya Dani ya estaba transitando, orando, ayunando. Gloria a Dios. Pero no había esa soltura. Amén. Pero desde esa noche le doy la gloria a Dios por su amor y su misericordia que tuvo para con mi vida. Cuando él trata conmigo, baja el pastor de Dani. Amén. Él va entrando y dice, escucha, ya me iba a acostar.
nuestro hermano pastor Wilfredo Urbay. Amén. Dice, ya me iba a acostar, pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, baja, porque voy a hacer algo en la casa de mi siervo Dani. Santo Dios. Y cuando él llega me ve que yo estoy Amén. como, ¿sabes? Como un bebé. Tarareando, claro. Y Dani, las lenguas. sí, y Amén. Dani estaba contento, danzando, el hermano estaba impresionado y contento y todo sorprendido. Gloria Hasta a yo Dios. misma, hermana, estaba Amén. sorprendida por lo que Dios estaba haciendo en ese momento en mi Amén, vida. amén. Cuando el pastor baja, habla con Dani y después me dice, me pone la mano, como dice la palabra, a través de la Amén. imposición de las manos, Amén. ese fuego, pues. Ya venía del cielo, pero era necesario Amén. que hubiera alguien para poder Claro. enseñarme a manejar ese misterio que yo no Amén. tenía la experiencia. Amén. Bueno, y en ese momento solté más la lengua. Yo no sé, eso era demasiado. La gloria es de mi Señor. Gloria a Dios. Que yo digo, nunca había Géneros de lengua. demasiado. Yo decía, bueno, yo no sé qué es esto. Pero de repente empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a Amén. llorar. Como nunca en mi vida he llorado, lloré esa noche. Gloria a Dios. Caí de rodillas y todos para allá calladito, esperando a ver qué pasaba. Amén. Amén. Todos esperando y el pastor decía, déjenla quieta, que Dios está tratando conmigo. Y cuando estoy ahí tendida llorando, veo una pantalla que se abre. Amén. Porque en el mundo espiritual es más real que el mismo mundo terrenal que vivimos. Amén. Es algo demasiado inexplicable. Por eso es que muchos no creen la palabra, pero es la realidad. El mundo espiritual es algo sobrenatural. Amén. Entonces, en ese momento se abre una pantalla y puedo ver muchas visiones que había tenido cuando era una joven, Gloria a Dios. antes de tener a nuestro hijo. Amén. Y el Señor empezó a tratar conmigo y me decía que te he llamado para que prediques mi palabra. Amén. ¿Cuántas veces me vas a ignorar? Esas fueron las palabras que siempre me quiebro cuando digo eso. Amén. Cuando el Señor me dijo, estoy cansada de ti, cansado de ti. Amén. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo vas a estar cansado de mí? Gloria a Señor, Dios. si yo no soy Amén. prostituta, yo no soy una malandra, yo no soy vendedor. Así decía yo, pues. Así es. Y decía, estoy cansado de ti. Estoy cansado de llamarte, estoy cansado de llevarte mensaje, porque te queda poco tiempo en esta tierra si no me sirves. Santo. Y yo ahí fue cuando más me entregué más al Señor, cuando comencé a escuchar su voz. Comencé a ver muchas cosas, revelaciones que me mostraba y muchas palabras más que todos como a los líderes y pastores. Amén. Y lo digo por la misericordia de Dios, porque hay cosas que a veces, y esos son los temas más fuertes. Amén. Para mí más fuertes, más delicados y a veces traen hasta más problemas. Amén. Así Porque es. cuando se le habla a un líder y a un pastor, muchas cosas pues que Dios manda, a veces por el conocimiento siempre quieren tratar de evadir lo que Dios quiere hablar a sus vidas, lamentablemente. Pero por misericordia de Dios lo digo, por su gracia y por su amor que llevó Amén. a mi vida en el momento más importante, hermana Gigi. Y el Señor me dijo, te quedaban 4 días de vida. Santo. Ya a mí me habían dado como unos puyazos y yo sentía como que me quedaba así, me había dado la segunda vez muy fuerte. Y mi hijo me vio y me dice, mamá, ¿qué tiene? Se asustó todo. Yo dije, hermano, quédate quieto. Pero yo me agaché y empecé a clamarle al Señor, Amén. de misericordia. Pero en ese momento el Señor me lo recordó y me dijo, te faltaban 4 días para que te diera un infarto fulminante. Santo Dios. Porque una de tus mejores amigas te trabajó. Santo. Y que Dios la bendiga, la ayude y la transforme. Amén. Porque después le doy la gloria a Dios, fui de testimonio para ella. Y después la perdoné porque tenemos que perdonar igualito a amarla. Amén. Gloria a Dios. Y después le predicaba la palabra. Y bueno, resulta que el Señor me dijo pues que me faltaban esos 4 días y me comenzó a mostrar muchas cosas. Y en medio de eso me llevó a la cama donde Dani dormía en el otro cuarto. Y me dijo, ¿por qué hace sufrir a mi siervo? Aleluya. Esas fueron palabras que yo ahí me quedé llorando y llorando y llorando. Y el Señor me hacía pasar la mano, pero era algo demasiado hermoso, hermano. Gloria a Dios. Y me decía, ¿por qué haces sufrir a mi siervo? Amén. Él es mío. Amén. Yo lo he transformado. Amén. Ahí fue que yo creí, hermana. Santo Dios. Porque tenía mi corazón tan endurecido que yo no le creía ni a él ni a nadie. Amén. Y entonces el Señor me dijo, eres tu esposo. Amén. Y hay un propósito
de mí hacia ustedes, Gloria para a que Dios. las almas puedan llegar a mí Amén. y serán de testimonio, Aleluya. para que las vidas puedan llevar Amén. y llegar a una verdadera restauración. Amén. Amén. ¿Cuántos años pasaron para que usted se volviera a reconciliar desde el tiempo en que se había apartado? Mira, hermana, cuando yo me aparté, como le dije, a los 15 años aproximadamente, me vine a los 16, ya iba a cumplir los 17. Traté de buscar a Dios cuando me enteré de lo de Dani, pues vi eso me afectó, me dolió mucho, pero después, incluso en la misma iglesia Camino de Paz, pero pasaron cosas que vi fue al hombre, no puse mi mirada en Dios, y hubieron cosas dentro de la iglesia que me decepcionaron mucho, y me dolió mucho, muchas cosas pues, y eso hizo que me apartara por completo de mi Señor. Tenía 18 años antes de tener a mi hijo. Sí. Imagínense, de los 18 hasta los 33 que llegué a Cristo. Amén. Ya Gloria tengo a Dios. 5 años en el Evangelio por su misericordia y tengo 38. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que pasaron aproximadamente 13 años para que volviera otra vez al Señor, aproximadamente 13 a 15 años, ¿no? 18, 15 años. 15 años. Amén. Hermano Dani, cuando el Señor trata con nuestra hermana Carolina, que usted pues estaba pagando un precio, estaba luchando hasta contra ella y contra todo, para que el Señor hiciera tal cual Saulo de Tarso fue también convertido, después era Pablo, la gente aún se le escondía al principio hasta que el Señor mismo habló en su defensa. ¿Cómo vio la transformación de su esposa? ¿Cómo se dio cuenta que había sido Dios, el trato de Dios? Sabemos que la convivencia antes del Señor había sido fatal. Luego, después que ya aceptan al Señor, ¿cómo empezaron a convivir? ¿Qué diferencias notaron? Bueno, mi hermana, antes de que ella tuviera el encuentro con Jesús, Amén. yo había tomado una decisión. Me estaba como cansando de pedirle a Dios que la cambiara y no veía Gloria el a cambio. Dios. Y yo me levanté una mañana y dije, yo voy a ayunar hasta que tú me respondas. Y le dije a ella, estoy cansado de ti ya. Te hablo y no quieres nada. Recogí mi ropa y la puse en la sala de la casa. Amén. Y me iba a trabajar en ayuno. Pasé 4 días ayunando. Santo Trabajaba y Dios. así me iba a la iglesia Y los hacía corridos. corrido. La Gloria gente a decía Dios. que me estaba volviendo loco. Ella se volvió loco. Estaba mi hermano, el evangelista. Estaba ya en Sí. ese tiempo, mi hijo. Y Amén. ellos se hacían señas, decían, el hombre estaba. Yo decidí. La transformación del Le Dios dije a Dios, Todopoderoso. yo quiero una respuesta tuya. Si ella es mi esposa o no. Amén. Si ella es mi esposa, yo sigo guerreando. Amén. Y recuerdo que agarré y dejé las maletas y me fui a trabajar el día número 4. Cuando yo regreso, estoy parado en la cocina y ella como nunca ese día me atendió. Me dijo, ahí está tu comer. Le dije, yo no voy a comer, yo no he tenido respuesta de Dios todavía. Santo. Y me sentía fortalecido. Amén. Nada de debilidad. Lo que hacía era que mojaba mis labios con agua y listo. Amén. Y recuerdo Gloria a que Dios. un pastor iba pasando por la casa, así en la parte de afuera, y él cuando ve hacia adentro empezó a hablar lenguas. Amén. Y él me hizo señas que si podía entrar, yo le dije, entre. Y cuando ese Gloria a hombre Dios. entra, que me ve en la sala, me dice, yo no te conozco, pero Cristo sí te conoce. Y Amén. me dijo, tú estás esperando una respuesta. Santo Esa Dios. mujer que está allá adentro, esa es tu esposa. Amén. Gloria a Saca Dios. la ropa que tienes en la maleta Amén. y sigue Gracias, peleando Señor. la batalla. Gloria a Dios. Y entrega el ayuno y come porque esa comida te la hizo con mucho amor. Amén. Amén. Qué Recibí bonito mi es el respuesta, seguí peleando la batalla. Señor. Amén. Metí mi ropa en el escaparate y le dije, ahora nadie me saca de aquí, porque sé que es mi esposa. Gloria a Dios. Y cuando ella tiene el encuentro con Jesús, Dios me Amén. bautiza en danza a mí Amén. también. Fue una alegría, claro, ahí Gracias. tuvimos que separarnos más aún. Y para casarnos fue algo Gloria a sobrenatural Dios. Aleluya. para podernos casar. Amén. No olvidemos, yo estaba solicitado. Sí. No tenía Amén. cédula ni partida de nacimiento. Ella tampoco Gloria a tenía partida de Dios. nacimiento. Pero después que ella tiene el encuentro, ya yo tengo el encuentro, estamos Amén. esperando esto, ¿verdad? Dios trata mi vida y yo le dije a ella, bueno, vamos a casarnos, pero no tenemos nada de partida de nacimiento ni nada, vamos a ponerlo todo en las Amén. manos de Dios. Amén. Voy a mi trabajo y me visita un cliente que yo no tenía ni confianza. Amén. Y el cliente me dice, ¿usted se va a casar? Yo le dije, sí, pero no tengo partida de nacimiento ni cédula. Amén. Me dijo, no te preocupes,
¿te quieres casar el viernes? Le dije, sí, lo más rápido posible. Gloria a Dios. Y para la gloria de Dios lo digo con mucha humildad. Amén. Me casé el día viernes, sin cédula, sin partida de nacimiento, solicitado. Y válido. Y válido porque legal. Esta vez me la entregó Dios con factura. Gloria a Dios. Ahora vea esto, comencé a pedirle a Dios, a decirle a Dios, estoy casado, necesito bautizarme, pero ¿dónde queda mi expediente? ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? Yo soy tu siervo. Amén. Yo quiero que me respondas. Recuerdo que estoy arrodillado una noche hablando con mi amado y entré en una visión donde estaba nuevamente en el penal de Tocuyito haciendo una cola. Y cuando estoy ahí yo mismo en la visión dije, Dios mío, otra vez preso. Y cuando llegué a donde estaba atendiendo a aquel hombre, el hombre me pidió mi nombre y mi número de cédula y me dice, no, pero tú no apareces aquí, vete de aquí, no tienes nada que estar aquí. Amén. Y cuando voy caminando hacia la puerta principal, a la salida, me conseguí dos evangelistas. Amén. Y uno me dijo, predicarás la palabra. Y el otro me dijo, y predicarás con el testimonio. Gloria porque Dios a Dios va a hacer grandes cosas con tu testimonio. Amén. Amén. Y volví de la visión y yo dije, algo hizo Dios en mí. Para casarnos fue algo sobrenatural. Gloria a Dios. Aleluya. Para podernos casar. Amén. No olvidemos, yo estaba solicitado. Sí. No tenía Amén. cédula ni partida de nacimiento. Ella tampoco Gloria tenía a Dios. partida de nacimiento. Pero después que ella tiene el encuentro, ya yo tengo el encuentro, estamos Amén. esperando esto, ¿verdad? Dios trata mi vida. Y yo le dije a ella, bueno, vamos a casarnos, pero no tenemos nada de partida de nacimiento ni nada, vamos a ponerlo todo en las manos de Dios. Amén. Voy a mi trabajo y me visita un cliente que yo no tenía ni confianza. Amén. Y el cliente me dice, ¿usted se va a casar? Yo le dije, sí, pero no tengo partida de nacimiento ni cédula. Amén. Me dijo, no te preocupes, ¿te quieres casar el viernes? Le dije, sí, lo más rápido posible. Gloria a Dios. Y para la gloria de Dios lo digo con mucha humildad. Amén. Me casé el día viernes, sin Santo. cédula, sin partida de nacimiento, solicitado. Y válido. Y válido porque legal. esta vez me la entregó Dios con factura. Gloria a Dios. Ahora vea esto, comencé a pedirle a Dios, a decirle a Dios, estoy casado, necesito Amén. bautizarme, pero ¿dónde queda mi expediente? ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? Yo soy Amén. tu siervo. Amén. Yo quiero que me respondas. Recuerdo que estoy arrodillado una noche hablando con mi amado y entré en una visión donde estaba nuevamente en el penal de Tocuyito haciendo una cola. Y cuando estoy ahí yo mismo en la visión dije, Dios mío, otra vez preso. Y cuando llegué a donde estaba atendiendo a aquel hombre, el hombre me pidió mi nombre y mi número de cédula y me dice, no, pero tú no apareces aquí, vete de aquí, no tienes nada que estar aquí. Amén. Y cuando voy caminando hacia la puerta principal, a la salida, me conseguí dos evangelistas. Amén. Y uno me dijo, predicarás la palabra. Y el otro me dijo, y predicarás con el testimonio. Gloria porque a Dios va a Dios. hacer grandes cosas con tu testimonio. Amén. Amén. Y volví de la visión y yo dije, algo hizo Dios en mí. Amén. Aleluya. Y en mi iglesia, allí en el estado de Sucre, había un hermano que había dejado el gobierno para seguir a Dios. Y él tenía muchas relaciones. Y le pedí el favor a él que radiara mi cédula. Amén. Y cuando ese hombre radea mi cédula, él me dice, yo te voy a radiar, pero si sales solicitado, tengo que llevarte. Gloria a Yo le dije, no Dios. te preocupes, yo sirvo a un Cristo vivo, Amén. a un Cristo poderoso. Amén. Y al otro día, cuando ese hombre llega con aquella sonrisa, me dice, Santo siervo, Dios. Dios hizo un milagro en tu vida. Te busqué por todos los sistemas que existen en Venezuela y apareces como nunca en tu vida has estado preso. Dios mío, Dios es grande, hermano. Saqué mi cédula. Y saqué mi cédula. Gloria a Ese día que Dios. fui a sacar mi cédula, estaban 5 agentes también y tomaron mis huellas. Yo dije, aquí sí, de verdad que no hay pele. Y aquella gente me entregaron mi cédula. Gloria a Dios. La gloria siempre va a ser Amén. de mi amado. Amén. Una verdadera restauración. Amén. Después nos bautizamos y nos ungieron Amén. con carné en el orden de Dios. Amén. Y Dios nos ordenó regresar a nuestra tierra, Valencia. Me siento gozoso con Dios por este cambio tan extraordinario. Aleluya. Nunca pensé ser cristiano, pero ahora no Gloria a quiero Dios. salir de este camino tan poderoso al lado de mi Amén. esposa. Amén. Mi esposa y yo predicamos la palabra, los Amén. dos ministramos, ella dirige mientras yo predico. Amén. Siempre que nos llaman para Qué hermoso actividades, es. me gusta esta parte que te voy a contar, hermana Amén. Gigi, Amén. porque Claro que ahí, sí. ahí vemos el poder de Dios. Usted sabe que quien abre las puertas se llama Jehová Dios de los Así es. ejércitos. Amén. Y mayormente las invitaciones que nos hacen a los dos, para que ella dirija y Gloria yo a Dios. predique. Qué bueno. Y ministrando,
me gusta como lo hace Dios. Amén. Bajo revelación. Amén. En una oportunidad, esto se repetió varias veces y quiero Gloria a comentarlo. Dios. Porque veo siempre la gloria de Dios. Amén. Manifiesta Amén. el respaldo de Dios en nuestras actividades donde nos abren puertas. Y recuerdo que una vez ella estaba hablando lenguas y yo también estoy hablando lenguas, pero yo volteo hacia donde ella está y ella, cuando ella me está hablando, yo estoy entendiendo lo que me está hablando. Gloria a Dios. Y le estaba hablando a una joven que le quedaban pocas horas de vida. Santo. Eso fue algo sobrenatural cuando por primera vez entendí las lenguas de ella. Amén. Y en ocasiones ha sido viceversa. O sea, tienen interpretación Dios nos ha dado y aquí, género de lengua. Amén. Amén. Gloria a Dios. la gloria siempre va a La ser de gloria Dios. sea para el Y Señor. orden del cielo de predicar el testimonio y decirle al mundo, decirle a los jóvenes y decirle a muchos matrimonios de que hay un Cristo que restaura, Amén. un Amén. Cristo que cambia, porque en estos tiempos hay muchos matrimonios que necesitan una verdadera restauración. Gloria a Dios, así El es. hombre si no mata a la mujer mata al hombre y en estos tiempos Así se es. necesita meter a Cristo Amén. en los matrimonios, Amén. en nuestros hogares. Amén, Amén. amén, Gloria a amén, Dios. así es totalmente. Y quiero ya para culminar, ¿verdad? Que digamos, hermanos, ustedes consideran, en vista a todo lo que el Señor ha hecho como testimonio de sus vidas, que la iglesia, el templo, la familia en Cristo, es como aquellos lugares de centro de rehabilitación o algo mejor que eso. Mi hermana, en la iglesia siempre vamos a ver de todo. Amén, Ahí van a entrar gente discapacitado, amén, gente loco, gente bien, gente que no sabe leer, amén. gente que no sabe escribir, gente que no sabe expresarse, pero allí es donde Dios hace los milagros, Amén. ahí es donde Dios Amén. perfecciona, ahí es donde Dios obra, ahí es Amén. donde tenemos que tener paciencia, entendernos unos con otros, Amén. ahí es donde vamos a mostrar el verdadero amor Amén. que nos mostró Cristo cuando vino a la tierra. Amén. Porque él Así cuando es. vino a la tierra predicó un evangelio completo, Amén. con demostración de poder y con amor y misericordia. Amén, amén. Y en el templo, en las cuatro paredes, es donde practicamos el amor. Gloria a Dios. Amén. Cuando Así tenemos amor, tenemos a Cristo por dentro. es. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. ¿Qué le pueden decir a aquellos jóvenes que tal vez piensan, jóvenes que están encarcelados, que las esperanzas se perdieron? Bueno, mi hermana, según mi experiencia, yo le digo a aquellos jóvenes que se encuentran detrás de las rejas, en las cárceles, que no pierdan las esperanzas, porque el Cristo de la esperanza lo está mirando todo y lo sabe todo. Y aquellos que hacen pactos con Dios, no se preocupen que viene aquella respuesta en camino. Y las esperanzas se llama Cristo. Él es el que tiene el poder para sacarlos de la cárcel, para darle una mejor vida. Conocí un hombre en la cárcel que lo habían condenado a 20 años de prisión. Y aquel hombre, estando encarcelado, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Amén. Y cuando este hombre cumplió 2 años de prisión, Dios lo sorprendió de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Llegó el plan Cayapa, como le dijimos Amén, hace rato. amén. Y cuando llegaron aquellos jueces, aquel hombre cuenta aquella experiencia tan maravillosa que escuchó una voz que le dijo: sal porque te van a atender hoy. Y él decía: Dios mío, pero yo estoy ya condenado a 20 años de prisión, ¿cómo es que yo voy a salir para allá? Y la voz se le repitió y le dijo: sal porque hoy voy a hacer algo en tu vida. Gloria a Dios. Dice el hombre aquel que cuando él sale había una juez de frente y la juez le dice: ¿tú qué estás esperando? Pasa por aquí. Y cuando pasó que le quitó el número de cédula y el hombre no aparecía por ningún lado, como que si Santo nunca había Dios. Masaya, como que si nunca había tenido Gloria a un Dios. delito, y le otorgaron la libertad. Y hoy en día ese hombre es un evangelista de la palabra, porque Amén. Dios nos sorprende a cada día. Amén. Así, amigo, que veas este video y estás encarcelado, no pierdas las esperanzas, porque hay victoria en Cristo. Amén. Y Dios te puede sorprender en cualquier momento. Aleluya. Amén. Dios te amén. bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermana Carolina, para finalizar, ¿qué palabras le puede dar a aquella mujer de hogar que tal vez tiene su hogar destruido por consecuencias del pecado, porque el enemigo le ha tenido así? ¿Qué palabra le puede brindar a esos hogares? Bueno, mi hermana Gigi, la palabra de Dios, esa es la palabra que puedo dejar en esta hora. Que la palabra de Dios es la que puede transformar el hogar
Dice la palabra que la fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios. Amén. Yo verdaderamente invito a todos los que puedan escuchar y ver este mensaje que se acerquen a Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Es solamente la mano de Dios podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Y realmente en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos como nos dice la Biblia, es el momento que debemos de acudir más rápidamente a los pies de Cristo. Amén. Ya que tenemos hijos, ya que tenemos esposos. En este tiempo el enemigo ha agarrado mucha ventaja envolviendo a los matrimonios en el adulterio y en tantas cochinadas que ofrece el mundo, placeres, deleites, que lo que hacen es dejar un hogar abandonando a sus hijos, sus esposas. Y yo creo que quien puede detener todo eso es una mujer que se para en pies de guerra, un hombre que se levanta confiadamente creyendo en que Cristo puede hacer algo en su vida y en su hogar y en su familia. Pero hay que tomar una decisión y realmente entender que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Gloria a Dios, hermanos, muchas gracias. Amén. Por el espacio, por el tiempo. Bueno, hemos tomado, ¿verdad?, esta oportunidad que el Señor nos regala para poder compartir este testimonio, recordándoles nuestras redes sociales, Amores Cristianos, a través de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Que Dios les bendiga.